¿Cómo es ir a la marcha por el mes de la mujer por primera vez? Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Daban Hack, este segmento del canal en donde te compartimos un poco de nuestras aventuras y experiencias vividas, siempre acompañadas de algún tipo de aprendizaje. En esta ocasión tuve la oportunidad de asistir a una marcha por la conmemoración del mes y Día de la Mujer. Sin más, te dejo con el video y algunas ideas, inquietudes, aprendizajes que me surgieron antes, durante y después de la marcha por el 8M. Empecemos por el principio, y es que yo creo que una duda legítima para cualquier persona de cualquier grupo social que ve por primera vez o tiene una primera aproximación al mes de la mujer, al Día Internacional de la Mujer, a una marcha en conmemoración al 8 de marzo, yo creo que es una duda legítima que se cuestione qué es el feminismo, por qué están marchando estas mujeres, por qué están protestando, quejándose, manifestándose o expresándose en términos generales. Haciendo la búsqueda más básica que se pueda hacer en el Internet, el buscador nos arroja esta respuesta. El feminismo es un movimiento político, social, académico, económico y cultural que busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales, lograr la igualdad entre las personas y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia contra las mujeres. Asimismo, cuando le preguntamos a una inteligencia artificial que nos resuma de qué se trata el feminismo, esta inteligencia artificial nos indica lo siguiente. El feminismo es un movimiento social y político que busca la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y hombres, así como la eliminación de la discriminación de género en todas sus formas. Una de las primeras inquietudes que surgieron al momento de tomar la decisión de asistir a esta marcha era la de por qué ir, si había una razón legítima para asistir a esta marcha. Y es que al menos lo que yo interpreto, lo que yo veo, es que hasta ahora se suele cuestionar una mayor presencia o dominancia de parte del género masculino en la sociedad. Y yo creo que eso, cualquier duda que pueda existir acerca de eso, es nada más una búsqueda simple a la historia de la humanidad. El hecho de que las mujeres hace muy poco pueden votar, desde que hace muy poco participan en la política. Eh, Cualquier persona que se le ocurra rebatir esta circunstancia no es sino ver cualquier fotografía de los presidentes que ha tenido cualquier país del mundo a lo largo de su historia. Todos son hombres. Si uno ve cualquier congreso de cualquier país del mundo a través de la historia, todos han sido hombres. Las excepciones a esa regla más bien se dan en los tiempos más contemporáneos. No hace falta sino ver quiénes han sido las personas que más han tenido dominancia en las facultades, en los rectorados de las universidades, como digo, en los congresos, en las instituciones públicas como los fiscales, los procuradores, los presidentes, los vicepresidentes a lo largo de la historia. Y yo creo que esa muestra ya no es una muestra mínima. Asimismo en los hogares y no hace falta, como digo, sino ver hasta hace cuánto las mujeres participaban de una u otra forma de la vida pública, teniendo carreras, teniendo espacio en el quehacer político de la sociedad. Y solo viendo eso uno puede darse cuenta de que hay como un contexto social que es complejo, que es desequilibrado. Y entiendo que hay muchísima investigación en cuanto a una infinita variedad de desequilibrios en relación al género, particularmente en donde las mujeres reciben injusticias en un montón de ámbitos más de la vida cotidiana, ¿no? Particularmente en la parte profesional. Entonces yo creo que de la parte social, de la parte comunitaria, digamos, hay razones, hay más que suficientes razones para participar de estos espacios colectivos, ¿no? Luego, llevando ese plano más abstracto a un asunto más personal, más cercano, en mi realidad, en mi contexto, particularmente hablando de mi país, de mi ciudad y de las personas que yo conozco,
estos desequilibrios se ven todos los días, todo el tiempo en las noticias, en los noticieros, en los periódicos, en las redes sociales. Se puede ver nuevas víctimas de femicidios, nuevas víctimas de violación, nuevas víctimas de abusos en colegios, a nivel público, unos asesinatos horribles de mujeres por por todo el territorio ecuatoriano, asimismo concentradas en la ciudad, unas cifras escalofriantes con respecto a este tipo de violencia concentrado en el tema del género. Y asimismo, en mi entorno personal, yo hace un par de años he llegado a conocimiento de varias mujeres de mi familia, mujeres amigas cercanas a mi persona, que han sido víctimas de delitos de índole sexual y que han tenido que batallar. Muchas de ellas incluso no han podido acceder a la justicia o no han tomado la determinación de hacerlo. Muchas otras sí, muchas de otras están tratando de descubrir cómo gestionarlo aún. Y al menos para mí ha sido un abrir de ojos, en el sentido de que uno puede pensar que estas realidades son más ajenas, pero ha sido muy cercanas. Igual ha sido difícil de gestionarlas, unas un poquito más directas a mi familia, a mi contexto personal, otras un poquito más lejanas, pero definitivamente difíciles, duras. Y también por ese lado es como que este tipo de situaciones, este tipo de llamados también me afectan de una forma directa e indirecta, pues forma parte de las personas que a mí me importan, las personas que quiero, y por eso también me parecía bastante valioso participar del espacio, sumado a que hay muchas personas también, amigas cercanas, que están muy metidas en este tema y que siempre he tenido como esa espinita de qué tal si me involucro más, qué tal si participo, investigo más, me empapo más de esos temas. Yo por mi parte trato todo el tiempo de estarme cultivando de diversos temas, de tener bastante cultura general. Y aún así he investigado algo de esos temas, pero nunca a un nivel muy profundo, nunca a un nivel muy metido. Y siempre es una buena oportunidad para tener nuevos aprendizajes. Por ese lado, como digo, más cercano, también me parecería importante participar. Finalmente, el contexto propio, y es que yo todo el tiempo estoy buscando vivir experiencias diferentes, experiencias que me den aprendizajes, que me permitan explorar diferentes aspectos de la vida. Y me parecía valioso, como digo, profundizar en un asunto que me afecta de forma directa o indirecta. Como digo, indirecta por parte del contexto social, de mis conocidas, de mis conocidos, pero también en mi persona, porque ya desde hace mucho tiempo me doy cuenta que estos temas afectan no solo a las mujeres, me lo han explicado y lo he entendido muy bien, sino que también todo el tiempo estamos incurriendo nuevamente en errores, en fallas, en la forma de expresarnos, en la forma de pensar, en la forma de actuar, que siguen contribuyendo a este desequilibrio en cuanto al tema de género. Entonces me parecía valioso, como parte de un proceso de crecimiento personal, incluso en un tema hasta profesional, seguirme cultivando en estos temas y participando de estos espacios que, como digo, siempre dan enseñanzas. La segunda pregunta que viene inmediatamente a la cabeza cuando uno piensa es el por qué no asistir. Porque hay un montón de justificaciones para ir, pero también hay razones para no ir, ¿no? La primera que me venía a la mente es si yo de una u otra forma estoy legitimado a participar del espacio, si es un asunto que es de mi interés. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas personas, cada uno tiene sus luchas particulares. Hay personas que se interesan por la Amazonía, hay personas que se interesan por los animales, por el reciclaje, hay personas que están interesadas en la política, en los derechos de los niños, en un montón de temas, con las personas con discapacidad, hay personas que se dedican al arte, a un montón de temas, ¿no? Y muchas personas están muy metidas en el tema del género. Entonces, la pregunta que sale a la cabeza inmediatamente es si solo pueden o deberían asistir las personas que están muy metidas en este tema, que investigan todo el tiempo acerca de esto, que leen, que participan de estos espacios, y si es un espacio exclusivo para estas personas.
es una primera duda que surge inmediatamente y que bloquea un poco porque no sabes si tu presencia en el espacio es adecuada o inadecuada. Finalmente, el pensamiento es que, claro, es un espacio abierto, que cada persona, cada individuo que asiste al evento tiene una búsqueda particular, cada persona estamos caminando, digamos, en diferentes tiempos, por diferentes razones, y que en todo caso no sería un espacio cerrado, precisamente por eso es una convocatoria abierta, ¿no? Entonces esa fue la conclusión de que sí, no habría en todo caso una prohibición, una limitación para asistir al espacio. Una segunda razón para no ir podría ser el tema del miedo. Inmediatamente cuando empiezan las marchas por estas fechas, se han visto videos de personas que son agredidas, que no son bien recibidas o directamente expulsadas del espacio y que bueno, uno ve esos videos y dices, ¿qué haría en un escenario así? ¿Qué pasaría si en un determinado contexto eh, mi presencia no es bien recibida y hay como una expulsión muy hasta física del espacio, ¿no? Finalmente, el pensamiento frente a esta inquietud era que, claro, muchas de estas personas que son expulsadas o son agredidas o definitivamente son sacadas a la fuerza del espacio, tiene que ver mucho con que van a provocar. O son personas que van a cuestionar muchas veces no desde las mejores formas o tienen precisamente una intención de generar esa reacción y tal vez capturar en video esa reacción. En todo caso, mucho está en las intenciones, ¿no? La presencia de una persona que quizás quiere ir a conocer, a participar del espacio, es muy difícil que resulte o derive en esto, pues no va a tener una reacción de una acción que no esté, como digo, malintencionada, que no busque precisamente generar una reacción negativa, ¿no? Sería muy difícil que eso ocurriera. En todo caso, no habría esa, como digo, no hay ni una restricción para participar, ni tampoco se debería esperar una mala reacción si la intención con la que uno va no es negativa, no es buscar una reacción, ¿no? ¿Y qué me encontré al llegar? ¿Cuáles fueron mis primeras reacciones? Lo primero que me encontré es que hay como una muy buena organización, muy buena coordinación con respecto a por dónde va a suceder la marcha, digamos, cuáles son la dirección que va a ocurrir. Por medio de las redes sociales se difunde muy bien en qué horarios va a ocurrir esto y sin embargo hay como mucha libertad. Las personas, cuando uno va caminando, acercándose al espacio donde la marcha está convocada, diferentes grupos de personas van llegando desde distintos lugares a lo largo de las calles y cada quien a lo suyo. No hay como que mucha restricción en este sentido. Si quieres participar, te sumas y si no, no. En ese sentido, sentí mucho familiaridad porque desde el ejercicio de mi fotografía yo he podido participar en distintas protestas, marchas, debido a varios temas y se sintió muy parecido a eso, en el sentido de que hay una manifestación, cada persona está en lo suyo, pero también a la misma vez hay como un sentido de colectividad, de que todas las personas están por una misma razón. Y eso es bastante extraño, es un sentimiento bastante raro de sentirse como en un colectivo, pero a la vez estar solo, porque cada persona o colectivo va por sus razones personales, por las que cada persona considera que debe participar del espacio, pero a la vez todas tienen como una convocatoria común y esa es una sensación bastante particular que, como digo, se siente siempre que hay una manifestación como una convocatoria más colectiva. Otra cosa que me encontré y que me apantalló de entrada es que, como decía, cada persona va por diferentes razones. Hay personas que van que son familiares de víctimas de delitos muy graves, que están aclamando por justicia. Hay personas que van porque son activistas permanentes de este tema. Hay personas que van por primera ocasión a ver qué se encuentran. Hay personas que han sido víctimas de alguna situación puntual
y tal vez nunca han tomado la determinación de elevar su caso a la justicia o simplemente de verbalizarlo. Y en general, como digo, cada persona tiene un interés particular. Eso es muy fuerte de ver a la hora de ver los carteles y ver los mensajes que ponen en ello. Uno que me dejó, que me quedó resonando mucho, era uno que decía, cada mujer tiene una historia, una historia particular que la transforma en guerrera, ¿no? Y cuando ves ese mensaje sumado a la cantidad de carteles en donde cada mujer pone una consigna particular, su situación particular, y ves todo eso en un río gigantesco de una misma bandera, de un mismo color, dices, es una situación que es muy, muy vigente, es muy palpable y que sí, no hay manera de que no exista, no hay manera como se dice vulgarmente, tapar el sol con un dedo. Es una realidad, son, más bien dicho, serían muchísimas realidades en un colectivo que son cada una diferente de la otra y muchas de ellas muchísimo más graves unas que otras, pero en definitiva tienen todas que ver con este rollo de la inequidad en términos de género que sí, te apantallan, es muy, te genera una reacción muy fuerte ver eso en primera persona, ¿no? Tal vez no es lo mismo escuchar un caso aislado o varios casos aislados que ver, como digo, un río de personas que se quejan o reclaman lo mismo, ¿no? Reclaman este tipo de injusticia. Otra cosa que me pegó muy fuerte es que mientras se realizaba la marcha, te ves muchas miradas, o sea, encuentras muchas personas a lo largo del camino y particularmente las reacciones que más me resonaron fueron las de la policía y las de otras mujeres. Había muchísimas caras, rostros de mujeres que tal vez no se ven ellas mismas, pero mientras avanzaba, como digo, este río de personas, se quedaban asombradas, ¿no? No sé si tal vez ver, o sea, ver como el hecho de ver a otras mujeres unidas, como fuertes, porque es impresionante ver lo que puede causar un colectivo, el hecho de ver muchas mujeres gritando una misma consigna, gritando un mismo himno o peleando por lo mismo. Es increíble ver como la cara de asombro que tienen otras mujeres que no están participando del espacio, ¿no? Se quedan atónitas, se quedan así asombradas de la fuerza que demuestra esa colectividad y ver esos rostros como de impacto de otras mujeres es una sensación bastante particular, ¿no? Se ve directamente en primera persona el efecto positivo que causa este tipo de marchas en otras mujeres. Asimismo, es súper interesante ver el efecto que causa en la policía. Llega un momento particular en que estábamos muy cerca al Palacio de Gobierno y esa zona estaba cercada por mujeres policías. Y había igual una canción, una consigna que cantaban de que a los violadores los encubre la policía. Y era muy duro ver mujeres policías escuchando ese himno, porque también, aunque ellas trataban de permanecer estoicas y en su función y solo mirar al frente y que no les afecte, era muy duro ver cómo la cara se les transformaba cada vez que se volvía a cantar esa consigna de que la misma policía protege a los abusadores, a los violadores, a las personas que en definitiva agreden con violencia física, sexual a las mujeres, hasta psicológica, ¿no? Y era muy duro ver la reacción de mujeres policías en ese sentido. ¿Qué cosas puedo decir que me sorprendieron, que me generaron como un impacto fuerte, como algún tipo de shock así? Primero, me sorprende la presencia de hombres interesados en el tema. Y yo digo, claro, en principio está muy bien que esta sea una convocatoria desde las mujeres, precisamente porque es el reclamo
precisamente desde la posición de las víctimas, las primeras víctimas que sufren este tipo de violencia de género y que sufren, son las primeras personas que se quejan de la desigualdad en términos de género y claro, es su llamado, su convocatoria. Y ahí más que generarme un disconfort o estar en contra, me genera como una inquietud porque digo, wow, ese es parte del problema. O sea, el hecho de que solo sea como una consigna de las mujeres, de que precisamente no se sumen a esto más niños, más personas de la tercera edad, más personas de la política, como digo, de todos los sectores de la sociedad, que no se sigan sumando y que todavía sea entre comillas, una minoría, que sean grupos específicos, personas específicas que acuden a esa marcha y que no se vaya sumando la sociedad en general. Eso ratifica la lucha que están haciendo, eso ratifica la desigualdad, eso ratifica ¿cómo decir?, la falta de interés de la sociedad en general, como digo, en este desequilibrio, en esta desigualdad, ratifica que sí, que es un problema, ratifica el hecho de que a los hombres no les importa, ratifica que es una sociedad en donde la voz de las mujeres, cuando hay una queja en pro de sus derechos, de la igualdad en términos generales en la sociedad para estas mujeres, las mujeres son las que reclaman y nadie más en ese sentido. Y claro, había muchísimas personas que participaban de la comunidad y también había presencia de hombres, y lo que estoy diciendo no es que había nula presencia de hombres, sino que lo que quiero decir es que ver mujeres, una mayoría abundante de mujeres y un desinterés de parte de muchas otras personas de participar en este espacio, de exigir igualdad por los derechos de las mujeres, ratifica que hay desigualdad, ratifica que, como digo, es una minoría a la que queda relegada por parte de la sociedad. Y eso es sorprendente, ¿no? Ver cómo el hecho de que vayan a la manifestación y que no hayan muchas más personas, particularmente hombres interesados en el tema, dice que tienen la razón de que su consigna es verdadera, que están legitimadas de hacerlo, es sumado al otro que ya digo que cada caso es un enorme ejemplo de que la marcha tiene un propósito, que tiene un sentido real, muy palpable, muy doloroso y que tiene una trayectoria histórica importantísima. Otra cosa que me sorprendió, y igual son como las expresiones que cada persona hace, sumado a lo que ya venía diciendo. Y es que, claro, casi todas las personas que participan del espacio llevan un cartel y, claro, hay unas frases que se pueden ver luego en las publicaciones, pero son muy dolorosas, particularmente las relacionadas a los sistemas de justicia, en donde se ve que hay muchísima impunidad con respecto a estos temas, no solo por parte de los jueces, de los fiscales, sino particularmente de la policía, ¿no? Incluso en el caso de Ecuador, particularmente en Quito, recientemente hubieron unos casos muy sonados sobre delitos concretos que se cometieron al interior de instituciones policiales, lo cual es gravísimo. Y eso evidentemente es de lo más fuerte que uno puede ver en la marcha. ¿Con qué me quedo? ¿Con qué aprendizajes tuve? Lo primero es incomodarse. Y es que es curioso cómo cuando una persona, un hombre, participa de una marcha que es convocada para los derechos de las mujeres, por mujeres, con la participación de mujeres, te transformas en minoría. Y es apantallante porque, como digo, te sientes en algún nivel como vulnerable, te sientes expuesto, sientes que no embonas, que no sabes si está bien tu presencia ahí. Y digo, qué fuerte, porque eso es lo que deben sentir las mujeres todo el tiempo. Y se suma a que justo cuando terminó la marcha, apenas terminó la marcha, tuve que tomar un bus con mi familia e inmediatamente había un hombre tocándose sus genitales mientras caminaba por el bus y hacía sentir incómodas a todas las personas que estaban ahí. Y decía, es eso, es en definitiva eso, es como eh, las mujeres, por todo este rollo, por toda esta hegemonía, se sienten así
cuando van por las calles, cuando están en las aulas, cuando participan de espacios de trabajo, cuando participan de espacios políticos. En definitiva, es una sensación de vulnerabilidad, una sensación de estar todo el tiempo bajo ataque o de estar equivocado, ¿no? Y es una experiencia que creo que es muy positiva. Creo que sería recomendable para cualquier hombre que tuviera la duda o la inquietud de qué siente o qué puede sentir una mujer en esos términos, ya ni se diga de ser víctimas de violencia sexual como muy explícita, ¿no? Pero es súper interesante ver transformarte por esa circunstancia particular en una minoría y poder lejanamente o remotamente sentir ese nivel de vulnerabilidad a la que están sujetas todo el tiempo las mujeres, ¿no? Creo que es una de las riquezas de esta experiencia de una expresión tan masiva, tan colectiva, tan rotunda, poder precisamente mostrar eso. Primero, incomodar a las personas, creo que cumple el propósito y es generar una reacción, generar una emoción, generar un sentimiento para que en algo las personas sientan o se empiecen a mover internamente para que reflexionen, para que reaccionen, para que se sensibilicen con esta circunstancia. Un segundo aprendizaje, evidentemente, es cuestionarme. Yo en mi niñez, en mi juventud, actualmente y a lo largo de mi vida estoy seguro que en reiteradas ocasiones he pensado, he actuado, he dicho cosas que ratifican o que reafirman esta injusticia en términos de género. Y esto es súper interesante, no me ocurría solo a mí, le ocurría a mi suegra, a mi pareja, nos cuestionábamos porque no solo les pasa a los hombres, el hecho de que caemos en términos, en pensamientos que son definitivamente machistas, ¿no? Que definitivamente tienen una carga desequilibrada en torno al género que pone al hombre en una posición superior y que a mí personalmente me cuestiono, ¿no? Que es parte importante, creo, de seguirse cultivando como ser humano, creciendo, mejorando, desaprendiendo. Claro, me he cuestionado muchísimas cosas de mi pasado, muchísimas cosas de mi presente y muchísimas cosas hacia el futuro. No solo en mi calidad de hijo, sino de hermano, de hijo, de papá, porque yo tengo una hija como se ve en mis redes sociales, de pareja, de amigo, de familiar en general. ¿Cuántas veces yo no incurrí en acciones que afectan directamente a las mujeres o, o en general a otro ser humano? Porque incluso uno empieza a preguntarse esto en un sentido mucho más amplio, ¿no? Y cuántas veces no lo sigo haciendo y cuántas veces no lo volveré a hacer. Y yo creo que eso también es algo valiosísimo de este tipo de experiencias, el darse a uno mismo la posibilidad de cuestionarse, de desacomodarse, porque creo que muchas veces el miedo o estar en un lugar seguro o tal vez el temor a cuestionarse este tipo de cosas nos paraliza, nos llevan a no actuar o a no vivir este tipo de experiencias. Y sí, uno sale definitivamente muy cuestionado de qué acciones, de qué pensamientos, de qué expresiones en el día a día contribuyen a que las mujeres vivan en una sociedad muy desequilibrada en términos de género. Definitivamente, mi aprendizaje favorito fue que yo fui con mi hija. Me interesaba porque mi esposa quería ir, mi hija quería participar y yo también tenía, como digo, esta inquietud, este interés por participar y mi hija participó del espacio. Y fue súper interesante porque apenas llegamos, habían expresiones muy duras, términos que yo nunca pensé hablar con mi hija en su corta edad. La primera, la expresión violación, porque muchos de los cantos hablaban sobre violaciones, ¿no? Entonces, para mí fue muy duro como papá cuestionarme, decir, ¿y ahora cómo le explico esto? Porque definitivamente es una palabra nueva que mi hija está escuchando muy fuerte ella tiene 6 años. Y claro, inmediatamente mi reacción es decir, a ver, el problema no sería que mi hija lo escuche o que yo como papá, en las circunstancias en las que yo me encuentro, tenga un problema o no con eso, sino el problema es por qué es una palabra tabú, por qué estaría mal que mi hija entienda, ¿no?
la implicación de esa palabra, porque es duro, hay que explicarlo en términos de sexualidad, hay que explicar en términos de violencia incluso, que claro, es muy fuerte hablarlo con una niña, ¿no? Y a mí lo que me encantó de la experiencia fue que justo en otra canción que también, en otro himno que se cantaba a lo largo de la marcha, me dieron la respuesta de cómo gestionar eso con mi hija. Y la expresión iba un poco así, era, las niñas son niñas, las niñas no son madres, ¿no? Y para mí eso fue muy iluminador porque dije, claro, hay como una etapa en la juventud en la que las personas desarrollamos la sexualidad y cometemos muchísimas equivocaciones también mucho por la falta de conocimiento sobre un montón de temas, sobre la inmadurez que uno puede tener incluso, y tanto hombres, mujeres, cualquier persona de otras preferencias sexuales van desarrollando. Y ahí yo creo que incluso tiene como esa parte de descubrimiento que creo que es lo propio, lo idóneo en términos de juventud. Pero hay como cuestiones que son muy claras, ¿no? Los niños y los adultos tienen en el interín esa etapa, pero hay esa diferencia. O sea, la diferencia entre una niña y una mujer adulta es muy, muy clara, muy rotunda. Y en esa parte, en esa diferencia, es que uno puede encontrar mucha claridad sobre esos temas tan difíciles, ¿no? Y claro, para mí era muy, muy, muy fácil, muy claro una vez que entendí esa parte y dije, claro, si en las clases, en la escuela y en la casa, con mi hija todo el tiempo hablamos de que no debe besar a la persona que no quiera besar, que no tiene que abrazar a la persona que no quiera abrazar, que ella tiene su intimidad y que es suya y que le pertenece a ella y a nadie más y que ella libremente decide cómo gestionarla. A partir de eso me pareció que era muy, muy sencillo, muy ilustrativo hablar sobre sobre estos temas que son mucho más complejos, ¿no? Como vulneraciones a la intimidad, como afectaciones directas a su intimidad, porque precisamente era eso. O sea, hablar de que la niñez es juego, es alegría, es descubrimiento, no es de estas violencias, no son, perdón, dicho, no son estas violencias, no son estas agresiones, no tienen estos componentes que sí existen en la vida adulta, ¿no? Como el tema de tener hijos, como el tema de tener pareja, de tener una vida sexual activa, eso corresponde a los adultos, en todo caso a los jóvenes adultos, pero no a los niños. Y eso fue muy, muy enriquecedor porque, como digo, me cuestionó mucho como papá. Claro, ¿por qué no se hablarían de estos temas? En todo caso, el problema deberían ser las personas que son agresoras, no las mujeres, no las niñas, particularmente las personas más vulnerables que en estos contextos son siempre los niños, ¿no? Las niñas, los niños en general, las personas que están, como digo, más expuestas a estos casos que cada vez son más sonados, que cada vez en los colegios suenan con más frecuencia y en términos, como digo, más fuertes, el caso de abusos en los niños y mucho peor en el tema de violaciones, ¿no? O en el caso de embarazos que ya repercuten en otras cosas. En todo caso, como digo, eso fue muy, muy difícil, ese aprendizaje de cómo gestionar estas situaciones que son mucho más fuertes con una niña que está criándose, que está creciendo, que está aprendiendo. Finalmente puedo decir en términos generales que fue una experiencia bastante enriquecedora, bastante ilustrativa. Recomiendo mucho a las personas, si tienen el interés o algún momento se les despierta la curiosidad de participar, que lo hagan y sobre todo se dejen afectar porque creo que no es lo mismo leer en un libro de texto, ver un video de YouTube o participar en un evento de esta magnitud. Es una experiencia, como digo, bastante sensorial y dejarse afectar, dejarse atravesar por las circunstancias, los sonidos, las canciones, lo que uno va viendo en la calle, incluso las emociones que despiertan en uno. Como digo, en este video puede haber miedo, puede haber incertidumbre, puede haber inquietudes, puede haber aprendizajes y dejarse afectar por toda esa experiencia completa, yo creo que cumple con la consigna de lo que es una convocatoria así comunitaria, colectiva,
que creo que lo que busca es eso, remover conciencias, que busca despertar el interés, que busca que unas personas se expresen y que otras personas escuchen esas expresiones. Yo creo que es una experiencia bastante enriquecedora que la recomiendo mucho. Entiendo que muchas personas no lo harán, no les interesará, pero al menos de mi parte es una experiencia que, como digo, desde mi perspectiva de tratar de vivir experiencias distintas y crecer, aprender, a mí me parece que es una experiencia que cumple con el cometido, ¿no? Como digo personalmente que yo en mi proceso me he sentido bastante movido, bastante cuestionado, bastante sentí que aprendí bastante, que absorbí bastante conocimiento, que no solo, como digo, un conocimiento más académico, sino sobre todo experiencial, vivencial. Entonces lo recomiendo mucho. Vivimos en la aventura. Amamos compartir. Disfrutamos los retos. Estamos bien informados. Entendemos las referencias. En el juego de la vida siempre ganamos. Porque en la vida gana quien se divierte más. Lo haremos mejor, seremos más rápidos y llegaremos más lejos.